Buen día. Vamos a presentar el trabajo final de física eléctrica. Nuestro grupo está conformado por Ariel David Corona, José Jessy Conejo y Samuel Andrés Gómez. Em, en el laboratorio presente exploraremos cómo funciona un circuito RC durante los procesos de carga y descarga de un condensador. Veremos cómo esos procesos están relacionados con el comportamiento exponencial del voltaje y la corriente en el sistema. Además, comprobaremos cómo la constante de tiempo determina la rapidez con la que el sistema responde a los cambios. Este estudio tiene aplicaciones importantes como en filtros electrónicos y sistemas de temporización. Eh, un circuito RC consta de un resistor y un condensador conectados en serie. La dinámica del circuito se divide en dos procesos principales, la carga y la descarga del condensador. Durante la carga, el condensador almacena energía eléctrica. El voltaje en sus placas aumenta de manera exponencial hasta alcanzar el voltaje de la fuente. Descarga del condensador. Cuando el circuito se desconecta de la fuente, el condensador libera su energía. Constante tiempo. La constante de tiempo determina la rapidez de los procesos. Si la constante del tiempo es grande, el proceso es más lento y si la constante es más pequeña, el proceso será más rápido. Propiedades del condensador. La capacitancia es la capacidad del condensador para almacenar carga eléctrica. Se mide en faradios y depende del área de las placas, la distancia entre ellas y el material dieléctrico utilizado. Para la actividad 3.1 se utilizó el siguiente simulador y se tomaron los siguientes datos experimentales. Para la tabla uno se midió un lapso o un intervalo de 0,5 segundos en el cual el voltaje en el capacitor iba aumentando considerablemente. En la segunda tabla se toma un intervalo de tiempo de un segundo y la corriente también va disminuyendo. La primera gráfica nos da los valores de corriente y pues se puede observar que es una, una gráfica decreciente. La segunda gráfica es la misma gráfica de corriente, pero con su respectiva regresión exponencial y su ecuación teórica. Continuando con el punto 3.1.1, trabajo numérico de fiteo, analizamos los datos y con la herramienta de Excel Solver hallamos las constantes A y B. Entonces, pasando a la hoja de Excel, ahí pues lo primero que hicimos fue ajustar los datos experimentales de la tabla anterior del voltaje con la ecuación teórica, que pues es B de T igual a A multiplicado por 1 menos Euler a la menos B por T. Ahí A sería el voltaje máximo y B está relacionado con la rapidez de carga del condensador. Entonces el solver nos dio que A es 8,74 y B es 0,051. Entonces ahora pasando de nuevo al documento, ahí pues obtuvimos el coeficiente de determinación, R al cuadrado, que se acerca mucho a 1. Entonces eso indica pues que los datos experimentales y teóricos son congruentes y se relacionan entre sí. Respondiendo a las preguntas, pues como dije anteriormente, A representa el voltaje máximo del condensador y las unidades serían voltios. Y mientras que B está relacionado con la rapidez de la carga del condensador y se miden unidades inversas de tiempo, es decir, S a la menos 1. Y sí, la gráfica sigue el patrón teórico de una carga exponencial y muestra una curva que tiende al valor máximo de A. Bueno, para la pregunta 3 se analiza la ecuación teórica correspondiente de la corriente, o pues que nos da la corriente, y se analiza en dos casos. Al principio, reemplazándola por T igual a cero, lo que nos da pues el mismo resultado de acá, que nos quiere decir eso del punto máximo que alcanza la corriente. Y esto se reemplaza también cuando t igual a o tiende a infinito, y pues esto nos da que el valor tiende hacia cero, lo cual nos quiere indicar que pues está decreciendo, pero pues no llega a ser exactamente cero. Y nos quiere decir que pues tiene sentido que vaya hacia abajo porque inicia en un punto máximo y desciende exponencialmente hacia abajo hasta en algún punto de t igual a infinito, rozar con cero o ser casi cero. Respondiendo a la pregunta 4, pues los valores sí coinciden, ya que en la gráfica de corriente, en la de regresión, B nos dio igual a 0,056 y en la del solver, B quedó igual a 0,056, 516. Entonces, pues es una mínima diferencia
pero pues ambos resultados son consistentes con el modelo teórico. Responde la pregunta 5. Para hallar la constante de tiempo, se utiliza la ecuación, pues, constante de tiempo igual capacitor por resistencia. En este caso, obtenemos los dos valores, entonces se reemplaza y obtenemos que la constante de tiempo es de 20 segundos. Y respondiendo a la pregunta 6, en cuanto pues, ¿qué constante de tiempo el condensador está al 97% de carga total? Se utiliza la fórmula del voltaje de un capacitor de la carga y pues se sustituyen los valores correspondientes. Se obtiene que se cambia Euler a un lado y da 0,03, lo cual se hace logaritmos a los dos lados, logaritmo natural, y esto nos termina dando un resultado de tiempo sobre constante, o bueno, constante de tiempo es aproximadamente 3,506. Entonces podemos concluir en esta pregunta que el condensador puede alcanzar el 97% de su carga total después de aproximadamente 3,506 constantes de tiempo. Cuarto, descarga el condensador. Como se nos pedía en la guía, hicimos una tabla de comparación de tiempo contra diferencia de potencial en el capacitor, tomando los datos del tiempo cada 0,5 segundos. La tabla nos demostró un decrecimiento exponencialmente. Esto cumple satisfactoriamente el modelo teórico. Como se puede ver, al inicio el voltaje disminuye rápidamente, pero con el tiempo la velocidad de crecimiento se reduce. Esto es característico de la descarga exponencial. En la segunda tabla podemos ver algo similar. Es un decrecimiento exponencial, pero a diferencia del anterior, en algunos momentos la corriente se mantiene constante, pero de igual forma, pues con el tiempo irá descendiendo de forma exponencial. Em, Diferencia entre carga y descarga. Una de las principales, bueno, la principal diferencia entre estos es que durante la carga la corriente fluye hacia el condensador y durante la descarga la corriente fluye fuera del condensador. Esto ocurre debido a que el flujo depende del voltaje aplicado al sistema. Em, Cálculo de la constante de tiempo. Bueno, en este punto básicamente simplemente debemos reemplazar los datos, eh, los 100 ohmios y los 0,20 Faraday se multiplican y nos daría como resultado 20 segundos. Este valor coincide con el resultado de la actividad previa y pues esto confirma que ambos procesos cumplen la relación teórica. Mm, para calcular la descarga del 95%, básicamente debemos pues despejar la ecuación y pues una vez realizados los cálculos, llegamos a la conclusión de que el condensador está descargado al 95% en aproximadamente 59,9 segundos. Pues ya conclusiones sería que pues este experimento nos demostró que la descarga del condensador pues obedece el modelo matemático y teórico y pues refuerza las constantes del circuito RC con respecto al almacenamiento y la liberación de energía. También que durante la descarga la corriente fluye en la dirección opuesta a la carga y pues se sigue un patrón exponencial decreciente. Continuando con la conclusión, también se puede concluir que la corriente al inicio de cada proceso es máxima, dado que el condensador se convierte, pues, o se comporta, en este caso, como un cortocircuito. A medida que este capacitor se carga, la corriente como tal disminuye exponencialmente siguiendo esta ecuación. Corriente respecto al tiempo es igual a voltaje inicial sobre resistencia, esto multiplicado por Euler elevado a la menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Eh, Al final, este proceso pues igualmente tiende a infinito, por lo tanto, pues la corriente, lo que dije anteriormente, tiende a prácticamente, o sea, cerca a cero, y este condensador queda en su prácticamente totalidad cargado y actúa al final como un circuito abierto. Durante la descarga, la corriente también es máxima, pero decrece exponencialmente de manera similar. En este caso, la corriente disminuye hasta cero cuando el capacitor se descarga completamente. La magnitud inicial es idéntica al caso de carga, pero el signo cambia dependiendo de la dirección del flujo de la corriente. Y pues así damos por concluido nuestro laboratorio final. Muchas gracias.